débiles. Si las familias tienen problemas, pues entonces vamos a encontrar que la iglesia también lo tendrá. Así es de que es muy importante, hermanos, que meditemos en estos temas. Y sobre todo, hermanos organizadores, muchas gracias porque me han ayudado a mí a crecer, me han ayudado a mí a ver, a analizar. Y otra vez, como dijo el hermano Willy, ¿verdad? En Lucas 17:10, siervos inútiles somos, solamente queremos compartir con ustedes lo que hemos encontrado en la palabra de Dios, que nos causa gozo y alegría. Y que, como miran en la pantalla, ¿verdad? Los que pueden observar, estamos tratando ahora el tema en cuanto a honrar a vuestros padres. Me acerqué cuando acabó nuestro hermano Mateo y le digo, hermano, lo bueno que dijiste es lo que hablaste sobre el honrar, porque esa parte, esa frase en sí es más de lo que a veces podemos llegar a decir o a ver. No le haría justicia, hermanos, ni 40, ni una hora, ni 2, o como dijo Willy, 3, para poder observar, hermanos, este tema detenidamente. No es el tiempo suficiente. Tendríamos que hacer toda una serie toda una conferencia para honrar a vuestros padres. Hermanos, me han ayudado a mí a ver algunas cosas como hijo que soy, como padre que soy, jóvenes ustedes que están aquí ahora entre nosotros, al saber de sus padres y nosotros que somos padres también somos hijos, al saber también de nuestros padres. Así es de que me han dejado saber mucho, hermanos, el poder obtener este tema y poder compartirlo con ustedes. Quisiera sobre todo dejarles saber, hermanos, que cuando vamos a Efesios, el cual está el pasaje, si usted tiene su Biblia, hermanos, acompáñame a Efesios capítulo 6. Y el versículo 2, encontramos este versículo que habla de honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento. O el mandamiento, perdón, con promesa. Encontramos aquí, hermanos, en Efesios, que la epístola a los Efesios nos habla sobre la iglesia. Nos habla de cómo es maravilloso la iglesia, nos habla de cómo la iglesia tiene grandes beneficios, pero Pablo no puede dejar de pasar por alto la familia. No puede. Pero déjeme decirle que en Efesios no está el origen. Esto lo encontramos desde el inicio y lo encontramos regresando. Nuestro hermano Mateo Dimas hizo referencia a Éxodo 20 y versículo 12, donde encontramos por primera vez escrito el mandamiento que se da a Moisés y al pueblo de Israel. Por primera vez. Sin embargo, cuando observamos aún más allá, hermanos, cuando empezamos a observar lo que es este mandamiento, encontramos que Moisés hizo referencia una vez más a ello. Hace una explicación de honrar a vuestros padres y a vuestras madres. Así es que quisiera que lo analizáramos de 3 maneras. Y antes de analizar estas 3 maneras, quiero que veamos que la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, están de acuerdo en enfatizar este principio. Están de acuerdo en enfatizar a usted y a mí, reconocer de honrar. Va más allá. Va más allá de que a veces lo que podemos contemplar, lo que podemos observar. Mencionado ahí en Efesios 6 y versículo 2, que era el tema, honrar a vuestro padre y a vuestra madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Quiero que me acompañen ahí van a estar algunos pasajes, hermanos, en la pantalla, pero quiero que me acompañe también en sus Biblias, que vayamos allá en el libro de Deuteronomio, y que me acompañe ahí en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, un recordatorio. Recuerde que Deuteronomio está recordando, para que no se olvide. El énfasis se hace. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Es un mandamiento, es algo imperativo, no es una sugerencia, es algo que Dios está esperando de ti. Y lo va a explicar más adelante a través del Espíritu Santo en revelación a Juan. Dice para o con el fin, dice que se prolongan sea prolongados tus días, con el fin de que vivas más. Y para o con el fin que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando dice para, hay un propósito, con el fin de obtener algo. Y Dios quiere saber esto, quiere recalcar en la mente de los judíos
de amar a vuestros padres y a vuestras madres, de honrarles. Ahora, note la explicación que hace en Éxodo, capítulo 21. Quiero que me acompañe ahí porque cuando usted mira los mandamientos de Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 en adelante, y usted y yo conocemos como los 10 mandamientos, del capítulo 21 al 23, Dios nos va a explicar cómo se van a llevar a cabo. Dios va a explicarle al pueblo cómo se aplican estos mandamientos en la vida de los individuos. Y note ahí en Éxodo capítulo 21. Quiero que vea esto conmigo. Jóvenes y hermanos, todos los que tengamos nuestras Biblias, acompáñenme ahí para analizarlo. Note lo que dice Éxodo 21, versículo 15 en adelante. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuere sobre su báculo, entonces será absuelto el que hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Esto quiere decir, va a proveer hasta que esa persona se recupere. Pero si mira el énfasis que está haciendo, la explicación, si maldijieres, hay algo a tu padre, a tu madre, hay una consecuencia. Y Dios está explicando estos mandamientos desde el capítulo 21 al capítulo 23. Va a encontrar la explicación de los 10 mandamientos. ¿Cómo se aplican? Porque dicen muchos, no, pues ¿qué significa el no matarás? Bueno, Dios lo da. Dios explica qué es, a qué se refiere de no matar. Dios explica hasta qué, verdad, oportunidad o qué es lo que llega a ser una infracción, un pecado. Entonces es importante estudiar, hermanos, es importante ver cómo Dios va a explicar todo esto a través de su palabra. Ahora, note conmigo en Levítico 19, versículo 3, porque quiero que veamos esto. Estamos poniendo el fundamento a través de Dios, dándoselo a su pueblo, para que veamos de honrar a vuestros padres. Levítico 19 y versículo 3. Y note lo que la palabra de nuestro Dios nos va a decir en este versículo. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardará yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta repetición? Cuando usted encuentra pasajes como esto, o Deuteronomio capítulo 27, versículo 16, cuando hay una ofensa hacia un individuo, cuando hay algo que está pasando, cuando a la persona se le está afligiendo, lo pone que si se lo haces a tu padre, a tu madre, Dios lo pone, en el Antiguo Testamento lo puso como algo que debes morir. Incluso se acuerdan que también le dijo que cuando el hijo se desobedeciere, los padres lo traerán ante los ancianos, y los ancianos, ¿qué? Lo apedrearían. Le quitarían la vida. Había mucho respeto. Había algo en lo cual se guardaba esa honra. Y queremos ver esto, hermanos, porque esto lo iniciamos desde Dios, desde el principio. Con estos pasajes nos explica del honrar a vuestro padre y vuestra madre. Y vamos a ver ahorita a qué se refiere con eso. Quiero que también vea que en el Antiguo Testamento Dios está dando estos mandamientos, está explicando. Luego en el Nuevo Testamento encontramos al Hijo, Jesucristo. Encuentra allí en Mateo capítulo 15 del 1 al 9, o si no, Marcos 7 del 1 en adelante. Encuentra cómo Jesús está haciendo énfasis en lo mismo. Está trayendo algo que el pueblo ya había olvidado, ¿se acuerdan? Que los sacerdotes decían, venían sus padres a ellos y los sacerdotes decían, oh no, es que es corbán. Esta es mi ofrenda a Dios, no te la puedo dar. Híjoles, papá, cómo quisiera ayudarte, pero ¿sabes qué? Pues es la ofrenda del Señor, no te la puedo dar. Y los sacerdotes hacían esto, los judíos estaban menospreciando a sus padres, no los estaban honrando. Y Jesús se lo trae a mente. Jesús se lo trae para que ellos comprendan. Jesús le quiere dejar saber al pueblo, están fallando. Y vamos a ver un pasaje que nos va a aclarar todo esto. Sin embargo, vemos al Padre, vemos al Hijo. Y aquí lo que vimos en Efesios capítulo 6, del versículo del 1 adelante, encontramos
al Espíritu Santo, revelándole esta información al apóstol Pablo para que usted y yo seamos recordados una vez más de este principio. Y les hago la pregunta una vez más: ¿por qué cree usted que es necesario tanto énfasis? ¿Por qué cree usted que es necesario que nos repita Dios una y otra vez, la deidad completa desde el inicio en los ambos pactos, y aún así revelando a través del Espíritu Santo, de honrar a vuestros padres? Y déjenme les digo lo siguiente, lo clave está en lo que Juan dice. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Note, vaya conmigo a sus Biblias porque es importante verlo por nuestros propios ojos. Es importante que usted mire lo que la palabra de Dios está diciendo. Y note lo que dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué tal si tu padre es tu hermano? ¿Qué tal si tu madre es tu hermana en la fe? Hay unos casos, hermanos, donde vemos esto, que los padres son abandonados, llevados a los asilos, o simplemente abandonados en los hogares. No se pueden atender ellos mismos, ya necesitan una atención más especial, una dedicación más, un cuidado más, como cuando estábamos bebés y los hijos no están. Y aquí encontramos: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Note cómo hace la comparación, note cómo hace el énfasis, note cómo se va directo. ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si a tu padre y a tu madre no le amas, no le atiendes. ¿Cómo? Dice. Y Juan lo está revelando de una manera más clara. El propósito del énfasis, hermanos, es entender de cómo funcionan las cosas a través de los ojos de Dios. Y esto es lo importante. La familia que fue creada en Génesis fue el plan divino de Dios para traer a cabo lo que iba a ser revelado en Efesios 1 y versículo 3 en adelante. Nos menciona que antes de la fundación del mundo, la iglesia estaba ya en la mente de Dios, estaba en el plan divino de Dios, y lo iba a lograr a través de la familia. Pero se tiene que entender el propósito de honrar. Ahora, aquí es donde tenemos que definir términos. Y es muy importante, hermanos, regresando a Efesios capítulo 6 y versículo 2, tenemos que definir la palabra honra. Tal vez diríamos algunos, no es necesario, hermano, se entiende. Sin embargo, cuando va uno a la gramática se da cuenta de algo que continúa. Número uno, es un imperativo, ¿ok? Es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, joven, hermano, hermana, amado que está entre nosotros. Es un mandamiento de Dios. Dios está esperando esto de usted. Y ahorita lo voy a explicar un poquito más esto. Pero también es una acción continua. Está en tiempo presente, hermanos. La honra se hace en un momento y continúa. No para, no cesa, no se acaba. No se cansa, no se agota, continúa. Honrar a vuestros padres es para el resto de nuestra vida. Y eso es lo importante, hermanos, que vamos a ver. Hay algunas definiciones o explicaciones que va a ver en la pantalla. Por ejemplo, número uno es mostrar respeto. El honrar a vuestros padres es mostrar respeto, según lo que la palabra griega define. Según lo que la palabra original, el autor original quiso dar a entender, que cuando lo leyeron por primera vez dijeron, esto significa darle el respeto a mi padre y a mi madre. Significa dar reconocimiento. Implica una acción que demuestra una honra. Y hay pasajes donde esto sucede. En Mateo 15 y versículo 4, como Juan 5 y versículo 23. Vamos a encontrar ese pasaje más adelante. El número 2 dice que esta palabra de honra es cuando usted y yo ponemos un valor, un precio. Allá en Estados Unidos hay una frase que dice priceless. No tiene valor, porque no podrías clasificarlo. Es un valor inmenso.
que no podrías llegar a ponerle realmente un precio. Pues eso es lo que está diciendo con esto. Está diciendo honra. La palabra no solamente es mostrar respeto, sino que tú has clasificado y has entendido que tiene un valor tan inmenso que sobrepasa cualquier cosa y cualquier persona. Es honrar. Un respeto que se le da a los padres, determinar ese valor. Mateo 27, versículo 9 lo da. Y número 3, la misma palabra honra no solamente es mostrar respeto, no solamente es establecer un valor, sino que también es asistir. La misma palabra te deja saber, y eso es lo maravilloso del idioma griego, que una palabra tiene muchas denotaciones. Nuestro idioma castellano o español no le hace justicia. No tenemos muchas palabras para explicar lo que el texto original realmente dice. A veces dice misericordia y es algo más. Es algo que quieres explicar con una acción, pero lo usan para determinar, para que uno llegue a poder decir, bueno, es misericordia. Misericordia es aquello, ¿se acuerdan que lo dimos ayer? Y estábamos observando, misericordia es recibir algo que tú y yo no nos merecemos. Y clasificamos eso de cómo Dios lo presenta. Es proveer ayuda, es asistir financieramente a vuestros padres. Ahora, quiero continuar, hermanos, porque a través del estudio, a través del desarrollo, encontramos más información. Está un lexicógrafo, en lo cual se llama Thayers. Y este erudito del idioma griego lo pone en estas palabras que usted y yo ya vimos. Sin embargo, hace la referencia, poner un valor a algo, a alguien, o poner a alguien en alto estima. Simplemente lo deja saber, es algo que, y lo presenta en esta otra palabra. Y eso es lo que llama la atención. Cuando usted y yo queremos comprender algo, tenemos que buscar otra palabra que viene de la misma raíz. Y encontramos esta palabra doxazo, que significa o implica suponer. Y yo me quedé pensando en eso. Es algo que se supone o está implicado que cuando uno honra, uno está tratando de magnificar, exaltar, alabar a lo que es aquellos individuos llamados padres. Ahora, note esto porque la misma Biblia nos va a dejar saber. Note ahí el pasaje de 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Y note cómo el Señor Jesús deja saber esto. Y ahí está la palabra glorificado. En esto es glorificado, exaltado, magnificado, honrado. ¿Quién? Mi Padre. ¿Sí? Mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Esta palabra está en relación con la misma palabra que usted y yo nos hacemos referencia a vuestros padres. De darle honra, de darle respeto, de exaltar. Y vamos a ver algunas otras cosas, hermanos. Esperamos el poder observar, amigos, lo que esta explicación nos va a dejar saber. Ahora, estamos definiendo qué es honrar a vuestros padres. Porque eso es lo importante. ¿Qué significa cuando vemos esa frase? Cuando hacemos estas lecturas, estos pasajes, y nos damos cuenta que honrar a vuestros padres va más allá de lo que simplemente llegamos a contemplar, de respetar. Es exaltar. En referencia, hermanos, de Jesús y de Dios mismo, encontramos un pasaje, hermanos. Encontramos que la Biblia misma nos deja saber que a través de Juan capítulo 11 y versículo 4, dice Jesús, oyendo esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, note, sino para ¿qué? Para gloria de Dios, para el Hijo, dice, para que el Hijo, de Dios sea glorificado por ella. Y aquí viene la explicación, que a través de esto, hermanos, no solamente el Padre es glorificado, sino el Hijo. Se le trae gloria y honra, se le exalta, se le reconoce, se le respeta como por quien es. A veces llegamos a clasificar que lo que viene siendo el honrar a vuestros padres es porque
se lo debe de ganar. Y la definición no es esa. No es por los méritos, es por quién es. A Él sea la gloria y la honra. La Biblia nos repite eso una y otra vez. A Dios sea la gloria y la honra. Y a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿por qué sea la gloria y la honra a Dios? Porque Él es Dios. Él debe ser exaltado. Porque Él es Dios. Porque Él es el Creador. Porque Él es el misericordioso hacia con usted y conmigo. Ahora, vamos a regresar a Éxodo 20. Vimos Efesios, capítulo 6, versículo 2. Encontramos la palabra timao. Pero aquí en Éxodo 20, versículo 6, en el hebreo, encontramos una palabra que es kabed. Y también es imperativo. También es un mandamiento. Es un verbo, una acción. Algo que tú y yo vamos a hacer. Algo que tú y yo está por implicación debemos hacer. Se supone porque somos hijos. Y la razón que Dios nos da esta relación de padre e hijo es para que comprendamos que nosotros somos hijos del Padre. Y esa misma actitud al comprender a nuestros padres terrenales, al respetar, al honrarlos, debemos de tener la actitud de honrar al Padre, de respetarle, de reconocerle. Por eso es muy importante que en nuestra sociedad hagamos el cambio. Porque usted y yo vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y es alarmante. Los hijos no están respetando a sus padres. He hablado con algunos jóvenes aquí, hermanos, y me han dejado atónito el poder ver su actitud, su madurez, su convicción, su solidez, su amor. Hermanos, estoy muy contento. Estoy muy alegre el poder hablar y estar entre estos jóvenes aquí. El saber, hermanos, que la generación que continúa va a seguir luchando por la causa de Cristo. Sigamos, hermanos. Nosotros que somos padres continuemos porque se necesita, hermano, dejar saber. Se necesita continuar para que no se levanten generaciones como Jueces capítulo 2 en adelante, que no conocen a Dios, que se levanten generaciones que sí conocen, que dicen, yo sé en quién he creído y estoy seguro, no hay duda alguna, yo puedo presentar defensa de mi fe, de aquello que hay en mí, de aquello que he creído, y lo puedo defender con amor, con mansedumbre, con paciencia, pero sobre todo porque la palabra de Dios me lo afirma. Esa es la clase de jóvenes que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos seguir dando, hermanos. Seguir instruyendo, seguir aplicando. Para que estas generaciones se levanten, hermanos, con ese amor, con ese deseo. Hermanos, esta palabra en el hebreo denota la gramática, de lo cual a veces usa, como aquí usa en este sentido el piel. Y este sentido de la gramática deja saber la intensidad de la relación, de cómo se puede aplicar la palabra. Esto hace referencia a familia, hermanos. Esto hace referencia a alguien en lo cual se respeta, de que la persona va a hacer la acción y los padres serán los recipientes de ello. Ellos van a recibir honra, lo cual, hermanos, hay una distinción única, un amor único, un respeto único hacia estos individuos, llamados padres. Y nos deja, hermanos, a veces quedamos bien cortos. A veces cuando vemos la palabra de Dios así, como que empezamos a sentir aquella falta en nosotros. Por eso les doy las gracias, hermanos. Porque yo tuve que ver esto, tuve que aplicarlo en mi vida, tuve que analizarme delante del espejo de Dios y decir, Rogelio, ¿en qué estás fallando? Estás honrando a tu padre, a tu madre. Y es algo importante, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Los temas son para que uno, cuando los estudia, los reflexiona, los medita, se da cuenta, y si está fallando, se arrepiente y pide perdón. Y luego dice, ¿saben qué, hermanos? He hallado algo maravilloso. Quiero compartir con ustedes lo que yo he podido lograr y mi vida cómo ha cambiado. Porque la palabra de Dios hizo esto en mí. Y ahora déjame te la presento a ti. Ahora déjame impacto tu vida. Y si tú estás fallando en esto, entonces tú tienes también que hacer los cambios, como yo hice los míos. Es importante, hermanos,
Tenemos padres, somos hijos o somos padres también. ¿Y qué esperamos ver de nuestros hijos? Necesitamos, hermanos, también no solamente comprender qué es honrar a vuestros padres, sino que también tenemos que ser honestos. También tenemos que reconocer, y el hermano Will lo estaba explicando, a veces hacemos las cosas tan difíciles como padres para nuestros hijos. A veces los afligimos, hermanos. A veces somos tan duros, severos. A veces somos tan fuertes, tan secos con ellos. Tenemos que reconocerlo. Déjeme le doy un principio, y si me acompaña de Primera de Pedro, antes de avanzar. Primera de Pedro, y note el capítulo 2 y el versículo 18. Aquí va a encontrar una palabra de criados y otra palabra de amos. Pero quiero que agarramos el principio de este pensamiento, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 18, ¿ok? Primera de Pedro 2 y versículo 18. Quiero que analice esto conmigo. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los difíciles de soportar. A veces como padres somos difíciles de soportar. Y ahorita pensé que el hermano Willy hizo alusión a ello también. A veces el esposo es difícil de soportar. ¿No, hermanas? A veces la esposa es difícil de soportar también. Pero como padres a veces somos bien difíciles que nos soporten nuestros hijos. A veces como que causamos esa fricción y nuestros hijos ya no saben, hasta cierto punto quieren faltarnos el respeto. Porque sienten que nosotros no estamos haciendo las cosas fáciles para ellos. Estamos afectándoles, estamos causándoles la dificultad para que ellos puedan reaccionar, para que ellos puedan ver las cosas. Lo cual es lo segundo. Primero es lo que vimos de honrar a nuestros padres, y lo segundo es cómo hacérselo más fácil a nuestros hijos. Cómo no causar desesperarlos. Si usted lee Efesios 6 del 1 al 4, habla de la obediencia, habla de la honra, habla también del padre. No os esperéis, no seas tan cruel, no seas tan difícil. Yo tengo una regla, hermanos, que espero estar en lo bien, y si no, hermanos, díganme. Mi regla en la casa es que si yo le muestro paciencia, si yo le tengo misericordia, si yo voy a instruir a mi hijo, a mi hija con amor, mi regla es, lo voy a hacer con todos. No hay preferencia. Si lo hago con mi hijo, lo voy a hacer con aquel visitante. Si lo hago con mi hijo, voy a tratar de hacerlo con aquella persona que no, hasta cierto punto no le caigo. Y voy a tratar de tener la misma regla y no usar favoritismo. Hermanos, es tan necesario comprender esto y ser parejo con todos. Usar la misma regla con todos. Si eres con tus hijos, sélo con los hermanos, sélo con los visitantes. A veces hay personas que al hijo le soportan, le toleran, le pasan ciertos pecados, ciertas ofensas, y al hermano o a la hermana, no. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Por qué hay favoritismo? Todos somos seres humanos. Tenemos que clasificar la misma regla. Mi hijo, mi hija se comporta bien. Bueno, mantenemos esa paz, ese amor. Cuando hay necesario disciplina, hay que hacerlo. Cuando una hermana, un hermano esté mal en pecado, hay que disciplinar. No podemos pasar por alto. Pero cuando dejamos la regla, empezamos a hacer favoritismo. Somos muy severos de un lado y del otro lado aflojamos. Tenemos que continuar, hermanos, tenemos que luchar. Note conmigo Proverbios, quiero que me acompañe aquí. Es muy importante, yo sé que estuvimos navegando en este libro de sabiduría y es algo importante para usted y para mí el poder continuar haciéndolo. Proverbios 17 y versículo 6, dado a que la sabiduría viene de lo alto, como dice Santiago. Y esa sabiduría, hermanos, la necesitamos de nuestro Dios para ser mejores padres, mejores hijos.
Proverbios 17 y versículo 6, note lo que dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, ¿quién son? Los padres. Los padres. Yo sé que mi tema no es los nietos, hermanos. Y yo sé que a veces en inglés decimos voy a pisarle los pies a muchos. Pero aquellos que somos, o aquellos que conocen, ¿verdad? Yo no tengo la dicha todavía de ser abuelo. Pero aquellos que lo son, yo he visto que al nieto le pasan por alto tantas cosas, tantas ofensas, que no lo harían o no lo hicieron con sus hijos. Y los nietos saben, prefieren estar con el abuelito, con la abuelita, porque saben que ahí controlan a mamá y a papá. Son bien inteligentes, ellos saben quién gobierna, ellos saben quién. Se van con aquel que le va a dar por su lado. Seamos sabios, hermanos, como padres, como abuelos, seamos sabios. Y ayudemos a que la causa de nuestro Dios sea apropiado, a que la causa de nuestro Dios se lleve a cabo. Tenemos que ser buenos líderes, ejemplares. Recuerde que un líder, hermano, un líder enseña con el ejemplo, no demanda. Enseña con el ejemplo. Quiero darle sobre todo, yo sé que cuando usted está pensando en esto, está pasando por mi mente también. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo le hago para hacerlo más fácil para mis hijos? Ahora, ¿cómo le hago para poder tener la paciencia y tener el conocimiento y tener el amor? ¿Cómo le hago? ¿Qué le puedo dar? Tal vez usted esté pensando en una lista de, tal vez en Gálatas capítulo 5 se le vino a la mente. Tal vez usted diría, no, pues vamos a iniciar con el amor, vamos a iniciar con el gozo, la paz, y empieza esa lista. Tal vez así, de esa manera lo puedo arreglar. Y claro que sí, la palabra de Dios nos deja saber. Tal vez usted esté pensando, bueno, a lo mejor tengo que ser más atento, a lo mejor tengo que tener más tiempo con ellos, a lo mejor tengo que hablar con ellos, jugar con ellos, leer con ellos, orar con ellos y orar por ellos. Tal vez usted tenga que entregarse más a ellos. Hay muchas listas que podríamos hacer, hermanos. Hay mucha información que podríamos analizar, amigos, amados. Tal vez usted y yo diríamos, bueno, para hacérsela más fácil a mis hijos, voy a tomar el sentido contrario, lo que no debo de hacer. Tal vez tengo que estar más alerta, tal vez no debo desesperarlos, tal vez no debo ser injusto con ellos, tal vez no debo de jugar el papel de favoritismo, o tal vez no debo de consentirlos tanto como los consiento, o no debo de pasar por alto la disciplina. Tenemos que tener en mente a veces cómo nos vamos a acercar a esa situación, cómo la vamos a llevar a cabo. Y el hermano B lo tocó, que me llamó tanto la atención. Y es algo, hermanos, no es casualidad, es que Dios quiere que usted y yo lo escuchemos una y otra vez. Hermanos, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que poner prioridad es mi santidad. Mi hijo, mi hija tiene que ver que yo estoy en santidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amado? ¿Por qué podemos impactar más la vida de nuestros hijos en santidad? ¿Se acuerdan de aquellos líderes, hermanos, en las Escrituras que se llamaban aquellos hombres fariseos? Aquellos hombres, cuando llegaban a ciertos individuos, ponían unas cargas pesadas, les ponían ciertas tareas, tal vez, ciertas cosas que los afligían a aquellos individuos. Eran difíciles de llevar. Ellos no querían cargar nada. Ellos no querían hacer nada. Ellos no estaban dispuestos a poner una mano a la obra, pero sí querían que aquellos individuos lo hicieran. Y a veces como padres ahí es donde causamos la fricción, ¿no? Queremos, no, es que, y déjale, doy una lista, a lo mejor aquí usted se identifica. Tú tienes que ser mejor que yo, mi hijo, mi hija. Eso quiere decir que tú no vas a mejorar, pero tú quieres que ellos mejoren. Si tú mejoras y le dices, mi hijo, hija, eso se puede lograr. Entonces tú dando a tu hijo, a tu hija, enseñándole con el ejemplo. Pero a veces le decimos, tú tienes que ser mejor. Olvídate de mí, yo ya estoy bien, o yo ya estoy en este lugar, o yo ya estoy en esta condición. Ya no hay esperanza para mí, tú tienes que ser mejor.
A veces usamos esa expresión. O tú tienes que leer tu Biblia, mi hijo. Mi hija, lee tu Biblia. Y mamá y papá no la leen. Atamos cargas a veces que no estamos dispuestos a hacer. Tú tienes que involucrarte más, mi hijo, con los jóvenes. Involúcrate con las jóvenes. Y cuando hay actividades, yo no voy. Están las conferencias en Matamoros. Que vayan los jóvenes. Llévate a mis hijos, ¿no? Para que se involucren, para que cambien su vida. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Enseñamos con el ejemplo, hermanos. Tú tienes que dirigir en la cena, mi hijo. Tú tienes que ser uno de los líderes. Y el papá no quiere dirigir ni una oración. Que porque no sabe. Que porque no conoce. Y a veces le decimos antes de acostar, ¿ya oraste por los alimentos? ¿Verdad? Cuando va a comer o cuando se va a acostar, ¿ya oraste antes de acostarte? Va papá, se agarra, se acuesta, no oró. Agarra, empieza a comer y no ora. Pero al hijo, o no, sí tienes que orar. Hacemos las cosas bien difíciles, hermanos, para nuestros hijos. Y quiero dejarlos con esto en mente. Recordemos que una vida de honor ante los demás, hermanos y amigos, inicia con una vida de honor ante Dios. Si usted quiere tener una vida de honor, usted tiene que dar honor a Dios. ¿Sí? Usted y yo tenemos que darlo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu y no por la carne, hermanos. Tenemos que continuar, hermanos, a hacer lo posible. Y hay mucha información a veces, hermano, que uno quisiera, ¿verdad? Que el tiempo parara para continuar, hermanos. Sin embargo, es importante recalcar algunas cosas, hermanos, que usted y yo tenemos que tener en mente. Quisiera que cuando estamos analizando en la palabra de nuestro Dios, que no olvidemos estas 6 cosas. Número 1, hijo, hija, no te olvides de perdonar a tus padres. No son los mejores. Tienen problemas. Tienen defectos. A veces meten la pata. A veces dicen cosas que te hieren. A veces te afectan tu vida. Perdónalos. Perdónalos porque ellos te aman. Ellos están aprendiendo a ser buenos padres. Ellos están luchando para poder ayudarte a ti. Y si tú y yo también somos hijos y tenemos a nuestros padres, acordémonos de ellos y busquemos. Número 2, hermanos, el tiempo no nos alcanza, así es de que voy a estar yendo un poquito más avanzado. Recuerda de hablar bien de tus papás. Recuerda de dar a conocer a tu padre, porque si tú hablas mal de él, estás hablando mal de ti. Si tú hablas mal de tu mamá, de tu papá, estás hablando mal de ti, porque tú eres la persona que los representa a ellos. Tú eres el individuo que deja saber quién es esa honra. Y nuestro hermano Mateo nos explicaba eso en la mañana. Que tal vez eran los mejores, nacieron los hijos y esa honra se acabó con el pueblo. La reputación se vino abajo. Habla bien de tus padres. Número 3, estímalos. No solamente privadamente cuando estás en casa. También hazlo públicamente cuando estés alrededor de tus amigos. No te avergüences. Estímalos, valóralos. Porque a veces eso es donde se falta el respeto, donde se falta el honor. Cuando ya uno está, no, papá. No te puedo dar un beso en la mejilla porque ¿qué van a decir mis amigos? No te puedo abrazar porque ¿qué van a decir aquellos? A veces eso empieza a afectar. Hermanos, debemos de estimar a nuestros padres. Debemos de continuar, hermanos, buscando portarnos bien para su gloria y su honra de ellos, que así ellos sean honrados. Acudir a ellos para sabiduría. ¿Con quién es la persona que quieres que te ayude? Si no le tienes confianza a tus padres, entonces ¿a quién? ¿Quién te va a dar un buen consejo para que tú tengas una buena vida, para que tú puedas alcanzar esa sabiduría, para que tú sepas, este individuo me ama, es mi padre, yo lo quiero, yo sé que él va a buscar lo mejor para mí. Ella es mi madre, ella va a decirme solamente cosas, tal vez no es lo que quiero escuchar, pero es lo que tengo que escuchar. Y ahí es donde hace la diferencia, ¿verdad? Tenga una buena relación con sus hijos. Hermanos,
A veces uno lo que quiere siempre es tener lo mejor para nuestros hijos en una relación. Hay una amiguita de una de mis hijas que yo veo a su papá y él no se involucra para nada en su vida. Y ella tiene tanto respeto por él, que es bueno, hermanos. Y ella está esperando que él le eduque, que él le instruya, que él le enseñe. Y ella mira lo que yo hago con mi hija. Y le dice, le pregunta a su amiguita, le dice, ¿qué vas a hacer? Le dice, no, es que le voy a decir a mi papá, porque su amiguita tiene un novio, o tenía una persona que quería andar con ella de novio. Y dice mi hija, no, si yo pensaría en alguien de esa manera, establecer un noviazgo, yo le diría a mi papá primero. Y la otra muchachita ya tenía novio. Y le dice, ¿tú le cuentas eso a tu papá? Le dice, claro que sí, yo tengo una buena relación con mi papá. Dice, oh no, yo no. Y lo hace a escondidas. Tengan una buena relación con sus hijos. Si no, se va a sorprender el día de mañana cuando las cosas ya estén bien difíciles, porque usted y yo no prestamos atención, no prestamos oído a escuchar a nuestros hijos. Y como hijos debemos de apoyar a vuestros padres. El Salmo 71 y versículo 9 me llama tanto la atención. Cuando usted tenga la oportunidad, no tenemos el tiempo para analizarlo, pero Salmo 71 y versículo 9 encontramos que David lo que tenía miedo era que Dios lo olvidara en su vejez. Hay muchos padres que no quieren llegar a una edad avanzada porque tienen miedo que su hijo o su hija lo vaya y lo deje en un asilo y se abandone. Hermanos, yo no sé cuántos asilos he ido, no sé si el hermano Willy o el hermano Ben han tenido, o el hermano Paco, la oportunidad de ir, pero me da tanta tristeza, hermanos, el poder ir a un asilo y al entrar a ir a visitar a algunos de los hermanos, están unas señoras allí en la silla de ruedas esperando a sus hijos y me hablan, me dicen, ¿no has visto a mi hijo? Yo no conozco a esta señora. Le digo, no sé quién es tu hijo. Dice, lo estoy esperando, dijo que iba a venir. Y le dije, no sé, no vi a nadie allá afuera. Deja pregunto y le digo a la enfermera ahí, oye, esta señora está buscando a su hijo, que lo está esperando. Dice, tiene meses esperándolo, nunca viene. Ella tiene la ilusión que va a venir. Qué triste que uno llegue a una edad avanzada y que se olviden de uno. Se olviden. Es tan difícil, hermanos, que esto suceda, amados, pero que esto continúe y debemos de no olvidar a nuestros padres en cualquier etapa, en cualquier momento. Tenemos que proveer también para vuestros padres económicamente. Tenemos que darles, tenemos que ayudarles. Tenemos que incluso, si es necesario, traerlos a casa y proveerles. He conocido familias, hermanos, donde la esposa del hermano cuida a su suegra, la ama. Una relación hermosa que tiene con ella, la cuida, la atiende. Llega a una edad avanzada, ya necesita pañales, ya necesita darle comer en la boquita, ya necesita atenderla, ya necesita limpiar, como un bebé. Y ahí está la nuera, atendiendo y dando. Tenemos que proveer, hermanos. Tenemos que darle, amados, lo que son la atención necesaria. Esas son las 6 cosas que no debemos de olvidar. Nunca olvidemos, jóvenes. Hermanos, nunca olvidemos que nuestros padres no son los perfectos, pero están allí, nos aman, cometieron muchos errores, tal vez van a seguir cometiendo errores, pero están queriendo aprender para ser mejor. Yo sé que todos aquí sabemos que no somos los perfectos padres ni los perfectos hijos y que todos estamos en la lucha. Déjele saber a su hijo, déjele saber a su hija. Hable con él o con ella. Yo le digo a mi hijo, cuando tuvimos algunos desacuerdos, cuando tuvimos algunas fricciones, le dije, mi hijo, quiero que me disculpes. Yo no sé qué es tener un hijo adulto. Yo estoy aprendiendo igualmente contigo. Así como tú no sabes qué es ser un joven adulto, yo tampoco sé es tener un hijo adulto. Nunca lo he tenido anteriormente. Y te van a apreciar porque te empatizas
porque les dejas saber, admites tus errores, que como hijo o como padre fallas, y que puedan orar juntos, hermanos. Tantos desacuerdos hemos podido llegar a tener en nuestras vidas. Y en mi hogar, hermanos, que no es un hogar perfecto, tenemos también nuestras diferencias. Pero siempre le he dicho, cuando hay una situación, vamos a juntarnos, vamos a hablar y vamos a orar como familia. Tenemos que tener a Dios involucrado en nuestras vidas, en nuestros hogares. Tenemos que tenerlo, hermanos, cuando sea fricción, cuando sea un problema, no trate de acudir a un consejo a un hermano o algo, váyase a la Biblia. Siéntese con su esposo, con su esposa, con sus hijos, hable con ellos, demuéstrele, si es necesario llorar con ellos, llore con ellos. Demuéstrele que usted también necesita de la gracia de Dios. Porque a veces eso se olvida. Demuéstrele que usted también necesita de la sangre redentora. Que usted también necesita ser perdonado. Que usted también era pecador y afecta y causa fricción. Para que sus hijos también sean transparentes. Hay una palabra, hermanos, que se usa en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús lo usaba en el término negativo. Claro, siempre hacia con los fariseos y les decía hipócritas. Hermanos, esa palabra denota a un actor. Usted y yo podemos ver un actor de una película. Él juega el papel. Él no es quien dice ser, está jugando el papel. Y a veces llegamos a tener esta clase de cristianos, de familias, que juegan el papel adentro del edificio. Y fuera del edificio, vuelven a ser como ellos son privadamente. ¿Por qué? Porque solamente están jugando el papel de, entre comillas, ser temeroso de Dios. Necesitamos familias, hermanos, que respeten a sus padres. Porque el mandamiento viene de Dios y directo de Dios. Hermanos, amigos, amados, si quieren ver largos días, no solamente aquí en la tierra, en la eternidad con el Padre Celestial que nos da el ejemplo, tenemos que honrarles. Porque de esa manera honraremos a nuestro Padre Celestial. No sé si haya alguien entre nosotros que necesite de las oraciones. No sé si tal vez tú no has honrado a tu Padre. No sé si tal vez tú no le has dado la gloria y la honra que Él se merece. No sé si tal vez tú a tu madre has menospreciado su consejo. Que tal vez tú estabas enojado. O que tal vez tú rechazaste a tu padre o a tu madre. Aún de grande. No estamos hablando solamente de los jóvenes. Aún tú que estás con nosotros y eres de edad. Y que no sabes dónde está tu papá o tu mamá. O que tal vez estás enojado con él o con ella porque algo te hizo. Recuerda que lo que tú das, tú recibirás. Y por tus obras serás juzgado. Si Dios te ha dado misericordia, espera que tú también la des. Si Dios te ha perdonado, espera que tú también lo des. Si Dios te ha dado todo para que tú seas libre, quiere que tú también lo des. En esta tarde, quisiéramos extenderte la invitación. Si no has obedecido el Evangelio, queremos que tú sepas que el mensaje de nuestro Dios, en lo más simple y sencillo que puede ser, en lo que el Mesías vino a traer y dar a conocer que Él tenía que sufrir, tenía que tomar tu lugar, si no, no había redención para ti. Y fue a la cruz, para que tú no pagaras ese precio que no podías pagar. Pero Él sí. Y Él lo pagó por ti, lo pagó por mí. Y Él te extiende esa invitación, que tú comprendas que el Hijo de Dios vino, que el Hijo de Dios murió, que el Hijo de Dios fue sepultado y que Dios lo glorificó y te dejó saber: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo voy a resucitar para que tú mires que ni la muerte ni el Hades, dice la Escritura, lo podía detener. Y cuando tú miras eso, entonces Jesús es el victorioso, el libertador, el salvador. Y cuando encontramos en eso que la explicación se está dando, algunos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos?
Tal vez tú estés contemplando la idea. Tal vez tú has escuchado a través de estas lecciones, a través de estos días. Y tal vez tú estés contemplando en tu mente, ¿qué debo hacer? Quiebra la cadena que te detiene y ven. Confiesa a Jesús con tus labios y lo confesarás continuamente con tu vida. Porque la confesión no es solamente con los labios. Tu vida debe de confesar que vives en Cristo Jesús. Y cuando confiesas a Jesús delante de los hombres, dice, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Según Mateo 10 y versículo 33 en adelante. Si tú haces eso, entonces Dios, no el hombre, Dios. Cuando tú obedeces el Evangelio, cuando tú te arrepientes de tu vida, te arrepientes de tus acciones y vas al agua para ser bautizado con el fin de recibir el perdón de los pecados, entonces Dios te añade a su pueblo. Dios te añade a su iglesia. Y así de esta manera tú vienes siendo un hijo de Dios. Hoy es el día de salvación. No te esperes. Hoy es el día. Vamos a entonar un himno de invitación. Te invitamos a que pases. Te esperamos aquí. Si nos pueden acompañar de pie mientras entonamos este himno, hermano. Número 151. Yo escucho, buen Jesús. 151. ¿Se lo tienen? Empecemos. Yo escucho, buen Jesús.